Hola, buen día. Bueno, ¿cómo están? ¿Quién quiere agregarse a este vivo? Esta bella mañana de domingo. Bueno, hoy voy a hablar un poquito. Perdón, primero me voy a presentar. Mi nombre es Nora y voy a hablar acerca de los grupos de autoayuda. Se me ocurrió, me vino por un X problema que surgió, me vino a la mente eh, la importancia de los grupos de ayuda, de autoayuda, ¿no? Y quiero contar un poquito mi experiencia. Bueno, yo me crié en el campo y bueno, me casé ya un poco grande, no muy joven. Y porque quiero decir cómo llegué allí, a un grupo, ¿no?, de autoayuda. Todos tenemos determinadas creencias que están dependiendo del lugar donde vivimos y el entorno en el que estamos. Depende de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo me casé, después que me casé yo había ido a la escuela nada más y yo sentía que me faltaba conocimiento, digamos, que yo podía tener un poco más de conocimiento y que no lo tenía. Y entonces después de casada hice el liceo que se dice acá, en realidad es secundaria, ¿no? El secundario tendría ser. El primer año lo hice todo libre, o sea, que quiere decir que estudias en tu casa y das el examen. Y di los exámenes, 6 exámenes en junio y 6 exámenes en diciembre y los salvé todo. Algunos los salvé raspando, como por ejemplo matemática, que yo soy bastante matemática y todo eso que me costaba mucho en ese entonces, no porque no la entendía. Yo hacía muchos años que no estudiaba y siempre me consideré no muy inteligente. Pero lo que pasa es que a veces uno no es inteligente porque está bloqueado también, ¿no? Porque cuando hay muchos problemas emocionales y todo ese tipo de cosas, la persona no se le desarrolla la inteligencia porque evidentemente no hay otros problemas. No es que el ser humano a veces no sea inteligente o capaz, sino que no puede por la situación en la que está, ¿no? Bueno, y en ese entonces yo estaba yendo a una psicóloga y ni ella misma creía, porque yo le comenté que iba a ser el liceo, que iba a ser en la secundaria, y ella me dijo, pero mire que es muy difícil, pero mire que es muy difícil estudiar así, de esa forma. Pero yo por dentro decía, sí, yo lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer. Y algunos lo salvé raspando, digo la verdad, y otros, por ejemplo, biología, que a mí me encantaba, la salvé con 11, eso fue algo maravilloso, fue, wow. Que me saqué un 11, digo, qué divino, ¿no? Y bueno, después empecé a ir al liceo en segundo año. Y fue una experiencia muy buena, fue lindo, ¿no? Es como decir la educación formal, digamos, ¿no? No lo terminé igual, hice hasta cuarto año y parte de quinto, hice un poco de quinto también. Pero después ya se me complicó porque, bueno, yo también trabajaba, tenía mi casa y también estudiaba, que es bastante estudio, eso, no es así nomás. Bueno, ¿y cómo viene esto? Bueno, después yo también quedé embarazada y yo pensaba que uno imagina cosas que después que no son. Yo dije, yo voy a tener mi bebé
y voy a poder, la voy a dejar ahí en la cuna y yo voy a poder seguir estudiando. Pero no, gritaba todo el día, ¿no? Y entonces, bueno, no, las cosas cambian completamente. Uno también está diferente. Entonces no pude seguir, no pude seguir estudiando tampoco. Ya no tenía, ya uno no tiene el mismo ánimo tampoco porque evidentemente no tenés un chiquilín, entonces no es lo mismo. Más o menos a los 2 años, cuando mi hija tenía 2 años, entré como en una especie de depresión, que yo tengo como una tendencia a veces, he tenido tendencias un poco depresivas o así. Y bueno, empecé a engordar porque yo, aparte hay como una creencia también de que la mujer después que se casa, había una creencia, ¿no? O en ciertos sectores de la sociedad hay como una creencia de que la mujer después que se casa, no importa si engorda, si, yo qué sé, si no hace ejercicio, como que eso es para gente, no sé, bueno, la cuestión que comencé a enfermarme, así físicamente, ¿no? Entonces el médico, porque ahí está también el paradigma de que siempre le hacemos caso a... El médico me dijo que yo tenía que adelgazar porque estaba obesa, ¿no? Usted tiene obesidad y tiene que bajar de peso. Y a mí cuando me dijeron así, tiene obesidad, la verdad que me, me dio una sorpresa, ¿no? Porque esa palabra yo nunca la había escuchado. En mi vida, cuando yo cuando niña era un palito, era así bien flaquita. Y bueno, después empecé a engordar y a comer sin control y bueno, y después sí tuve un sobrepeso importante, ¿no? Cuando yo intenté, el médico me dijo eso, intenté bajar de peso sola, empecé a tratar de cuidarme las comidas y eso, vi que no tenía constancia, que yo no podía sola. Entonces me di cuenta que cerca acá en el pueblo había un grupo de autoayuda, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo voy a ir a ese grupo. Iba un poco desconfiada, ¿no? Porque como pensando que siempre, este, y bueno, así empecé a ir y, y yo cuando entré recuerdo que había mucha gente y yo pensé entre mí, ¿no? ¿Qué hace toda esta cantidad de flacos aquí? Pero toda esa cantidad de flacos era porque habían bajado 15 kilos, 20 kilos o más. Muchos habían bajado más de eso. Y bueno, y entonces cuando uno entra en una cosa así, se empiezan a descubrir otras cosas también, ¿no? Como todo. No es solamente el hecho de bajar de peso. Bueno, ahí yo iba una vez por semana, hace como más de 20 años, o 20 por ahí. Iba una vez por semana, te pesan, te dan una dieta y bueno, y también mandan ejercicio porque dice que es cierto, solo con la dieta sola no se puede bajar de peso, ¿no? Entonces empieza todo un cambio en la vida de uno, no es solamente el hecho de que uno baja de peso, empieza todo un cambio porque el hacer ejercicio también es importante. Y bueno, en ese grupo hay es un grupo grande, pero se divide en varios sectores porque dependiendo del peso que la persona tenía, por ejemplo, si la persona pesa 70 kilos, alrededor de 70, 80 kilos van para un lado, si pesan 100 kilos van para otro lado, si pesan... hay diferentes grupos, ¿no? Y es increíble cómo es diferente la mentalidad, porque empezás a descubrir cosas
que la mentalidad es muy distinta de acuerdo al peso de la persona. Aparte de que nosotros ya somos todos distintos, ¿no? Por suerte todos somos distintos. Pero el peso de la persona influye mucho en la personalidad también. Es increíble, es algo que uno empieza a descubrir después que está ahí adentro, ¿no? Porque nosotros de repente hacíamos, una vez al año hacíamos una rueda y lo hacíamos todos juntos, ese grupo, ¿no? Y entonces te das cuenta que la mentalidad de la gente con mucho sobrepeso es muy diferente. Tienen mucha más lástima de sí mismos, tienen, qué sé yo, como son distintos en todo, en todos los aspectos, ¿no? En unos cuantos. Son un poco más egocéntricos también. Bueno, y entonces no sé si se me olvida algo. Y ahí te das cuenta de la importancia que es darse importancia a sí mismo, ¿no? Porque muchas veces uno se piensa que no, que hay que atender a todo el mundo, que hay que hacer esto, que hay que trabajar, que hay que atender a este, al otro. Pero ahí es cuando te empezás a dar cuenta que la importancia de darse, de prestarse atención a sí mismo. Aparte ahí también, si bien no es un psicólogo, pero al estar en una reunión de grupo, no se cuenta toda la vida, ¿no? Evidentemente, de uno, pero siempre sale algo. Siempre sale algún dolor, siempre sale algo, y entonces, porque es inevitable, ¿no? Y entonces, es importante también el acompañamiento, por eso están esos grupos. Y bueno, ese es el grupo que yo conozco, el grupo de gordos, anónimo. Porque lo fui y porque también no hace tanto tiempo también estuve con un poco de sobrepeso, pero ya ahora bajé bastante y me gusta mantenerme porque cuando a veces sentí que no te podés, que no podés bajar de peso, pero no es solamente tal vez es por la comida también, pero hay otros factores que influyen como el estrés o como unos cuantos factores. Y bueno, te das cuenta que cuando bajas de peso, pero no es solamente por el hecho de bajar de peso, cuando bajas de peso te das cuenta que sos otra persona distinta a la que cuando tenías peso. No quiere decir que seas mejor o peor, simplemente sos distinta y te sentís mejor. Te sentís mejor. Que eso es importante. Y es también por el apoyo que tenés, porque encontrás como una red de apoyo, ¿no? Si bien uno no se lleva con todo el mundo, con todo el grupo, no es todo bárbaro, pero con alguna persona uno siempre coincide más y se siente el acompañamiento del grupo, y eso es muy importante. Y bueno, y así es todo en la vida, ¿no? Porque todo depende de las decisiones que nosotros tomemos, de las decisiones que vamos tomando, de la seriedad con que tomamos nuestra vida, ¿no? El respeto que nos damos a nosotros mismos. O si nos hemos faltado el respeto, tenemos que volver a encontrarlo en nosotros mismos, buscarlo y encontrarlo. Y bueno, y las acciones que tomamos y la confianza que vamos adquiriendo. Y eso es algo que
que nosotros nos lo merecemos. Merecemos tener confianza, amor, porque por algo estamos en este mundo, ¿no? No estamos porque sí, estamos para desarrollarnos, para tener confianza, para saber quiénes somos y para ir hacia arriba, adelante. Y siempre nos estamos desarrollando, porque no importa tanto la edad que tenemos. Yo tengo más de 50 años, pero yo puedo seguir con la misma ganas de hacer cosas, las mismas, no las mismas, otras ilusiones. No son las mismas ilusiones, ¿no? Pero sí puedo tener aspiraciones y ilusiones y ganas de progresar, ¿no? Y eso es muy válido, porque no importa la edad que se tenga. Yo veo señoras de más de 70 años, por ejemplo, yo las admiro mucho, esas personas, y las respeto muchísimo porque están haciendo mucho por ellas, ¿no? Veo esas personas que... Hay una señora que yo la sigo en Instagram, que ella baila, que eso es lo que ella hace, baila y baila muy bien. Y esa señora, si vos la mirás de cerca, te das cuenta que tiene más de 70, me parece, ¿no? Pero tiene un buen cuerpo. Y ese baile a ella la mantiene en forma, la mantiene con ganas, la mantiene viva, digamos, ¿no? Y bueno, después hay otra señora también que yo sigo que también tiene más de 70, que ella se recuperó de un Parkinson, diagnosticada de Parkinson a los 30 años por ahí, y se empezó a cuidar por ella misma, a investigar por ella misma y logró sobrellevar, ¿no? Eso que tenía y bueno, superarse. Y esas cosas son admirables, lo que hace la persona por su vida. Y eso es lo que pienso que es bueno, ¿no? Que hagamos las personas. Y bueno, este vivo va a quedar grabado, así que espero que les aporte algo. Pueden mirarlo y será hasta el próximo vivo si todo va a estar bien. Muchas gracias.